Amén, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo a todos de una manera especial. Agradezco al Señor la oportunidad de permitirme tener este estudio, ¿verdad? Hacer uso de la palabra de Dios en este hermoso día del Señor. El tema que tenemos para hoy es Jesús el buen pastor. A manera de inicio, hermano, tenemos los objetivos. El objetivo número 1 es comprender la figura del buen pastor a través de la persona de Jesús. El objetivo número 2 es hacer conocer a los creyentes las características del buen pastor en contraposición con el pastor asalariado. El objetivo número 3 es dar a conocer de manera esencial el significado de ser ovejas. Amén. La base bíblica se encuentra en el libro de Juan, su capítulo 10, verso 1 al 21. Y dice de la siguiente manera: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Amén. El estudio que tenemos para hoy, hermano, es acerca del buen pastor. Amén. En aquel tiempo, hermano, nosotros conocemos que los fariseos eran los líderes de la iglesia que estaban dirigiendo las iglesias, pero se demostró que su pastoreo era muy malo, puesto que no se interesaban por el bienestar del pueblo de Dios, simplemente en estar juzgando y haciendo juicios injustos en el pueblo de Dios. Entonces fueron descalificados los fariseos como dirigentes de la iglesia. En este estudio hablaremos acerca del buen pastor, de las características, y vamos a dar a conocer, ¿verdad?, cuáles son los intereses del buen pastor y también los intereses del mal pastor o del pastor asalariado. Entonces vemos, hermano, que la palabra pastor, el buen pastor, ¿verdad?, es una de las palabras más utilizadas o que mejor expresa lo que es la ternura y la solicitud divina a favor del pueblo de Dios. Entonces, en aquel tiempo, hermano, se entendía, ¿verdad?, que es bueno que usted conozca que en aquel tiempo había lo que era un rebaño público donde los pastores de la zona, cada uno de los pastores llevaban sus ovejas a ese rebaño público. En ese rebaño público, cuando ya estaba atardeciendo el día, cuando ya estaba atardeciendo, los pastores llevaban todas sus ovejas a este rebaño público. Entonces las ovejas amanecían ahí, el pastor se iba a su casa, y al otro día, entonces el pastor iba por sus ovejas, las sacaba del redil y las llevaba a los pastos frescos, a comer, a estar ahí, ¿verdad?, y paseaba con ella. Entonces, en este sentido, hermano, nosotros conocemos que el pastor es un término, ¿verdad?, que está queriendo dejar entrevisto lo que es el trato de Dios así de sereno, de amable, el trato de Dios íntimo, el trato de Dios, ¿verdad?, cuidadoso, la protección de Dios, el conocimiento íntimo, la relación que Dios tiene con sus ovejas, el amor ilimitado y su sacrificio por cada una de ellas. Aquí nosotros tenemos que ver a Dios como el buen pastor. Ahora bien, hay algunas características o aspectos, ¿verdad?, que distinguen al buen pastor. Lo primero es que el portero le reconoce como pastor de las ovejas y le abre la puerta cuando va a llevarla y cuando va a buscarla. Entonces el pastor es conocido por el portero. Ahora bien, hay otra característica importante, y es que las ovejas conocen su voz. Como ya dije, en este rebaño público, hermano, donde se mezclaban todas esas ovejas de diferentes pastores, imagínense, todos esos pastores ya al atardecer el día llevaban sus ovejas a este rebaño público. Entonces esas ovejas estaban ahí, todas estas ovejas juntas en ese solo rebaño. Y para el pastor separar sus ovejas de ese rebaño público, el pastor lo que hacía era que las llamaba. A través de su voz, las ovejas escuchaban la voz de su pastor y conocían la voz de su pastor e iban en pos de él. Y así cada pastor iba a buscar y a retirar sus ovejas de este rebaño público. Y las ovejas, desde que escuchaban al pastor
al verdadero pastor de ella a través de su voz, entonces le obedecían y salían. De esta manera, hermanos, sucedía para aquel tiempo. El punto número 3 es que conoce bien su rebaño y llama a cada oveja por su nombre. Hay pastores que les ponían nombre a cada una de sus ovejas y las llamaban como si fueran niños, y las ovejas les obedecían naturalmente. El punto número 4 dice que cada día saca a su rebaño a comer. El pastor siempre estaba bien interesado en que sus ovejitas se mantengan sanas, en salud y fuertes. Y la otra característica es que da su vida por las ovejas. No era un pastor asalariado, como más adelante vamos a estar hablando. Amén. Pero ¿qué pasa? Que las ovejas enfrentaban grandes situaciones debido a que existían enemigos de las ovejas. ¿Cuáles son los enemigos de las ovejas? Bueno, los ladrones, los asalariados, los asaltadores y los lobos. Que de ellos vamos a hablar. ¿Quiénes son los ladrones y salteadores? Bueno, ellos se distinguían porque no entraban por la puerta. Estos no entraban por la puerta, sino que buscaban un hueco, cualquier lugar por donde entrar y robarse las ovejas que estaban en el redil. Ahora bien, muchas ocasiones ellos lo que hacían era que con astucia engañaban, ¿verdad?, al portero y pasaban como por inadvertidos, o si no se hacían pasar por pastor. Entonces esta era una de las maneras para ellos robar ovejas del rebaño. Entonces estas personas a nivel espiritual o a nivel bíblico se comparan con lo que eran los fariseos o líderes israelitas para aquel tiempo, los líderes, ¿verdad?, que estaban dirigiendo, ¿verdad?, la casa de Dios y al pueblo en aquel tiempo. Entonces vemos que también tenemos aquí al ladrón y salteador. ¿Quién es el ladrón y salteador? Es todo aquel que usurpa el lugar de Cristo. A nivel espiritual, un ladrón y salteador es aquel que usurpa el lugar de Cristo, aquel que quiere predicar la palabra, pero no para traer la atención de las almas a Dios, sino para él brillar, para él tener fama. Eso es un ladrón y salteador, porque lo está haciendo con fines propios. Amén, con fines de lucrarse, con fines propios y no para agradar, ¿verdad?, al Señor ni para agradar a la obra de Dios. Es todo aquel que también anuncia la vida eterna a través de otra cosa que no es la fe en Jesús. Amén. Aquí tenemos el asalariado también. El asalariado es una persona que su interés total y directo es el beneficio más que el oficio. Amén. El beneficio más que el oficio. También se distingue en su falta de compromiso que tiene para con las ovejas. Entonces estas personas solamente piensan en lucrarse, en beneficiarse, en ver qué se le puede sacar al pueblo, cómo yo me puedo beneficiar, cómo me puedo lucrar. Estos eran los asalariados. No estaban pendientes a las ovejas, se importaba cualquier cosa que les pase a las ovejas, porque lo de ello era buscar un beneficio. Así en este tiempo también, si lo traemos a nuestro tiempo en los pastores, así vemos que hay pastores que no se interesan por corregir el pecado, sacar de la iglesia lo que se está haciendo mal, ¿verdad?, sino que el interés de ellos solamente es sacar beneficio, sacar provecho, ver en qué me puedo beneficiar, qué puedo, en qué me puedo enriquecer, cómo me puedo beneficiar, qué lucro puedo sacarle al pueblo. Entonces eso es pastor asalariado. Le damos gloria a Dios que todavía tenemos pastores que predican la palabra, que corrigen el pecado y que son bien serios en las cosas del Señor. Amén. Dios bendiga y cuida a nuestros pastores y a los pastores que son así en este país. Entonces, hermano, vemos que en momentos podemos ver algún pastor que esté aparentando ser un buen pastor hasta tanto no se le presente una situación en la cual ellos tengan que sacrificarse, que sueltan el rebaño en banda, por así decirlo en buen dominicano, lo sueltan puesto que no le interesa el bien del rebaño, del redil, sino que están ahí porque están recibiendo un beneficio. Amén. Aquí tenemos, hermano, que no aman las ovejas de Dios. Estas personas, los asalariados a nivel espiritual, se comparan con lo que es los fariseos. Estas personas no amaban las ovejas, no amaban al pueblo de Dios, no lo cuidaban, no lo protegían. Observe el caso del paralítico en el libro de Juan capítulo 5 verso 18. Cuando Jesús sanó al paralítico, ellos no se alegraron por eso. Cuando Jesús
mostró piedad por la mujer adúltera en el libro de Juan, capítulo 8, verso 1, ellos no se alegraron por eso. Y así tampoco se alegraron cuando Jesús sanó al ciego de nacimiento, que había pasado toda su vida siendo ciego, sufriendo esta enfermedad. Cuando Jesús hace el milagro y lo sana, ellos no se alegraron por eso. Al contrario, ellos pusieron a criticar a Jesús y buscar qué fue lo que pasó para juzgar a Jesús porque estaba sanando en día de reposo. En vez de alegrarse y darle gloria a Dios por el milagro de esta persona que toda su vida había estado sufriendo bajo este mal. Entonces es para que usted vaya viendo que estas personas, estos pastores fariseos, no cuidaban a la perniquebrada, ¿verdad? Como dijéramos aquí en este verso bíblico, que el Señor le dice: ay de los pastores de Israel que se apacientan ellos mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestid de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecéis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Fíjense, hermano, lo mal pastor o lo malo que eran esos pastores de Israel, hablando en este punto de los fariseos, que eran los líderes religiosos. Entonces vamos a ver, hermano, los peligros acerca del lobo. El lobo era la amenaza, una de las amenazas que se tenía para aquel tiempo. El lobo nosotros podemos a nivel espiritual entender que es Satanás, el diablo. El lobo ataca, ¿verdad? Y su clara intención es de matarla a las ovejas, de matar a las ovejas, alimentarse con ellas, resultando algunas heridas, dispersas o muertas. El Señor advirtió a sus discípulos que el enemigo estaría siempre presente. En el libro de Mateo capítulo 10, verso 16 podemos ver esto. Entonces a nosotros nos mandan como ovejas en medio de lobos, dando a entender que vamos a tener momentos en que el diablo, ¿verdad?, se nos iba a levantar. No podemos ver ahora mismo la imagen del lobo como si fuera ese animal de aquel tiempo, sino que lo podemos ver en este tiempo a través de esos hermanos que son lobos en la iglesia. Entonces aquí podemos verlo, ¿verdad? Porque son personas malintencionadas que su único interés es hacer mal en la iglesia, su único interés es dañar, dividir, provocar contiendas, pleitos, provocar divisiones. Entonces aquí está el lobo, aquí está el diablo, tratando, ¿verdad?, de afectar el rebaño de Dios. Entonces Pablo advirtió acerca de este mal, ¿verdad? Y Jesús también lo advirtió acerca de este mal, el mal que se estuviera dando en las iglesias por estos lobos malintencionados, guiados por parte de Satanás, ¿verdad? Que iban a actuar de esa forma. Entonces, si notan, voy un poquito rápido, puesto que ya hice un video, puesto que se me dio un error y entonces estoy haciéndolo de nuevo. Pero gloria a Dios. Entonces vemos las ovejas, que son las que dependen absolutamente del pastor. Estas ovejitas dependen absolutamente del pastor, que las vigile, que las cuide, que las proteja, porque realmente son animalitos tiernos que necesitan del cuidado, la protección de su pastor, que las guíe, que las proteja. Son animalitos indefensos, y es por esto que Dios elige este animal como para representar la característica de lo que debe de ser un siervo, un creyente que sirva a Dios. Mostrar esa actitud como las ovejas de sumisión, ¿verdad?, de obediencia y de dependencia. Dios desde un principio estuvo interesado en que su pueblo sea dependiente de Él, que sea Dios su proveedor, su suplidor. Por eso Dios se llama Jehová Jireh, uno de los atributos de Dios. Amén. Entonces, el portero, vamos a hablar del portero, que era la persona que siempre estaba en la puerta recibiendo las ovejas que los pastores de la zona traían. Y este portero, ¿verdad?, estaba en la puerta cuidando ese rebaño de ovejas perteneciente a todos esos pastores de la zona. El portero puede simbolizar la persona de la puerta, o sea, puede simbolizar directamente la puerta, porque cada pastor tenía que entrar a través de él para retirar sus ovejas.
Entonces, en este estudio vemos que Jesús se compara tanto con el buen pastor como con el como con la puerta, porque el portero venía siendo la puerta. Cada uno de los pastores, para entrar a retirar sus ovejas, tenía que entrar a través del portero, que era la puerta, simbológicamente hablando. Entonces, en este punto hay que entrar a través de Jesús. Amén. Porque hay un solo Dios entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En el libro de Juan también, capítulo 14, verso 6, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. La única forma de nosotros entrar por la puerta que se llama Jesús, por la puerta, para llegarnos a Dios, es a través de la puerta, que es Jesús. Amén. Así que vamos avanzando. Tenemos el redil, que era el lugar o recinto de las ovejas. Aquí era que se ponían las ovejas, los pastores las traían. Cada pastor traía sus ovejas, las ovejas amanecían ahí. Al día siguiente, como ya dijimos, los pastores iban y las retiraban. Amén. Así que, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo a todos de una manera especial, esperando que Dios nos permita y nos ayude a ser ovejas y no lobos, puesto que a veces decimos que somos ovejas, pero hacemos obra de lobos, y por su fruto Dios nos conocerá. Amén. Así que, esperando que Dios en nosotros lleve toda actitud, todo carácter, todo comportamiento de lobos. Amén. Porque estos comportamientos, hermano, lo que hacen, en vez de ayudar a la obra de Dios, es que la destruyen. Usted puede identificar un lobo en la iglesia, es cuando esa persona viene inculcándole a usted enemistad, pleito, que se levanta calumnia contra algún hermano suyo para que usted le coja odio o para que usted se divida de él. Entonces ya usted sabe que usted está hablando con un lobo, porque un siervo guiado por el Espíritu de Dios no le va a traer un chisme a usted para que usted entonces tenga enemistad con ese hermano y usted se ponga en enemistad con ese hermano sin ese hermano saber por qué ahora usted se dividió de él y por qué usted está actuando de esa manera. Lo que pasa fue que ya hay un lobo que le vino a infiltrar la cizaña. Entonces, de esta forma, hermano, decimos esto para que usted vaya viendo cómo es que se identifican los lobos en la iglesia. Esas personas que solamente van a provocar mal, esas personas que solamente están provocando, que provocan división en la grey de Dios. Esas personas que solamente vienen para tener un beneficio personal. Esas personas que solamente vienen, ¿verdad?, para hacer daño, para traer contienda, para traer dispersación, ¿verdad? Entonces, porque fíjese que cuando los lobos venían al rebaño de las ovejas, entonces las ovejas eran dispersas. El pastor tenía que embrujarse con el lobo, arriesgando su propia vida, ¿verdad?, para aquel tiempo, ¿verdad? Entonces vemos, hermano, que estos lobos que venían, esta fiera, entiéndase, león, osos, tigres, fieras salvajes que venían a dañar a las ovejas, el pastor se involucraba y peleaba con ellas, arriesgando su vida. Amén. Y es bueno que ya nosotros que estamos en el rebaño de Dios nos cuidemos y que sepamos distinguir cuáles son las ovejas en el pueblo de Dios y cuáles son los lobos, porque siempre hay personas. Esto es lo que vimos que Jesús lo advirtió, y Pablo también dijo cómo iban a estar las cosas después de que él partiera. Así que, hermanos, esperando que este estudio nos haya sido de bendición y de provecho espiritual, que el Señor les continúe bendiciendo a todos de una manera especial. Amén.